Buenas tardes, amigos del canal del garaje de José Manuel H. El vídeo de hoy sobre la Kymco Venus, y en general vale para cualquier moto de forma genérica también, es resolver cuando no tenemos chispa. Otra en la frente en el proyecto de puesta a punto de la Kymco Venus, y después de resolventar el problema del motor de arranque, ya el motor de arranque gira. Ahora me encuentro con que no tenemos chispa. Ya hemos colocado los carburadores, los he alimentado con un depósito auxiliar gasolina ahí, le daba y no arrancaba, ni hacía intento de arrancar ni nada de nada. Cuando pasa estas cosas, lo siguiente que hay que comprobar es siempre para que un motor arranque tiene que tener aire. En este caso aire va a entrar porque no tiene filtro del aire, luego entonces no tiene ningún tipo de obturación por el circuito de admisión del aire. Gasolina, están ahora mismo los carburadores llenos de gasolina porque las cubas están con gasolina porque acaba de poner el depósito auxiliar y tal. Y lo siguiente, chispa. Entonces vamos a mirar la chispa. Para eso lo recomendable es tener un aparatito como estos. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace para conseguirlo, vale como 6 euros así, que no solo podemos comprobar si hay chispa de una forma muy cómoda, sino además la intensidad de la señal. De momento lo he puesto a muy poca distancia, es decir, con que haya un poco de señal débil ya me valdría para saber si tengo chispa o no chispa. Luego, teniendo chispa, pues nos sirve para comprobar si la calidad de la chispa es la suficiente o no como para encender el motor. De momento quiero comprobar si tiene chispa, y la mejor manera de comprobarlo es esto, ¿veis? Se gira y conforme lo voy separando estoy aumentando la distancia en los electrodos, por lo tanto hace falta más calidad de chispa, y conforme lo voy juntando me va a saltar la chispa con la mínima señal. Entonces, para probarlo, lo primero con la mínima posible, ¿vale? Ahí lo dejo, además tiene aquí una escala, ¿vale? Entonces le damos a la llave, vamos a darle a la llave, está ahí encendido, y le doy al motor de arranque y vamos a ver si hay chispa o no hay chispa. ¿Veis? Giro y no hay absolutamente nada de chispa, nada de nada. Voy a hacer lo mismo, estoy en el cilindro trasero, voy a hacer lo mismo en el cilindro delantero a ver si hay chispa o no hay chispa. ¿Cómo funciona este aparatito? Pues ponemos en la capucha de la bujía un terminal y luego la otra parte, la que se conecta, en un negativo. Yo lo he puesto directamente al negativo de la batería, pero ya sabéis que el chasis tiene un montón de puntos negativos. En cualquier parte que sea negativo o masa del chasis nos valdría para poner esto, porque hay veces que la batería está muy lejos y el cable nos da. Entonces con una lámpara de prueba comprobáis dónde tenéis un negativo, y esto tiene que ir al negativo y esto tiene que ir a la pipa de la bujía, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo, que es el caso. Ahora en el de adelante no me va a llegar el cable al negativo de la batería, así que buscaré un negativo bueno y lo pondré a ver si por lo menos en la bujía delantera tengo chispa o no tengo chispa. Mirar, para asegurarme que tengo un negativo por ahí cerquita del capuchón de la bujía delantera, he cogido una lámpara de prueba, la he conectado a positivo y la voy poniendo en diferentes sitios. Veis, aquí no tendría negativo, ahí no tendría negativo, ahí no tendría negativo. Sé si tengo negativo o no si esto se me ilumina. Ahí, en este botón tengo negativo, en la tapa no, pero en el botón, ¿veis? Ahí tengo negativo. Así de fácil es, ¿vale? Ahí tengo mi negativo. Y esta misma lámpara de prueba nos vale también para saber dónde tengo el positivo. Si yo esto lo pongo en un negativo, aquí en un negativo, lo coloco en cualquier parte que tenga un negativo. En este caso sabemos que esto es un negativo, ¿veis? Ahora, donde yo pulse y se me ilumine es que hay un positivo. En este caso, si yo pulso ahí, ya veréis cómo, ¿veis? Ahí se me ilumina, ahí tengo un positivo. En cualquier parte donde tenga un positivo, que le esté entrando corriente positiva, se me va a iluminar. Y con esta lámpara de pruebas es muy fácil detectar dónde tenemos masa o negativos en nuestros circuitos y dónde están los positivos. Vale, pues venga, voy a hacer lo mismo con ese capuchón a ver si hay chispa en la bujía delantera. Ya he colocado aquí el negativo, el aparatito aquí en el capuchón de la bujía, le doy al motor de arranque y a ver si ahí aparece chispa o no aparece chispa. No aparece nada de chispa, pero nada. Vale, bueno, pues una vez que hemos verificado que no tenemos chispa ni en el cilindro delantero, ni en la bujía delantera, ni en la bujía trasera, bueno, lo siguiente que voy a hacer, no obstante, es verificar lo mismo. No vaya a ser que esté roto este aparato, ¿vale?
sacando la bujía y poniendo el electrodo de la bujía también en un negativo y viendo ya en la propia bujía si en la bujía hay chispa o no hay chispa. Si ya descarto que no hay chispa realmente, ya no porque no funcione este aparato, sino porque realmente no tengo chispa ni en el delantero ni en el trasero, pues hay que empezar con las averiguaciones. En esta moto en concreto, que es una configuración bastante sencilla, el hecho de que haya chispa o no haya chispa, que eso realmente es lo que se llama el sistema de encendido, no el sistema de arranque. El sistema de arranque es el que tiene que ver con el motor de arranque, o sea, con mover el cigüeñal de tal manera que se desplacen los... me estoy enrollando. Vale, el sistema de arranque, que a veces que se confunde con el de encendido, es simplemente, normalmente el sistema de arranque es el motor de arranque, el relé de arranque, el botón de arranque, etcétera. Y el de encendido es el que tiene que ver con que haya chispa o no haya chispa en las bujías, fundamentalmente y de forma muy resumida. Y ahora el problema, una vez resuelto el sistema de arranque, ya tenemos sistema de arranque que funciona bien, nuestro problema es en el sistema de encendido, es decir, la obtención de la chispa. Para que una moto arranque, o para que un motor arranque, un motor a combustión, hace falta fuego, aire y combustible. El combustible es sistema de alimentación, fundamentalmente carburadores, depósito de gasolina, bomba de gasolina y demás. El aire es todo el tema del circuito de filtro del aire, caja del aire y tal. Aquí no tenemos problemas de aire porque estoy ahora mismo sin filtro de aire, sin caja de filtro del aire. No tenemos problemas de alimentación porque las cubas están llenas de gasolina y tal. Tenemos problemas de que no tenemos fuego, ¿vale? El tercer elemento que nos hace falta. Entonces, a lo que iba, para diagnosticar cuál es nuestro problema de falta de fuego, de falta de chispa. En esta configuración básica de esta moto, tal y como lo tiene, depende que haya chispa o no haya chispa de los siguientes elementos. Del CDI, o la ECU, o el cerebrito, o lo que sea. No, realmente no es una ECU porque no es un sistema electrónico, pero bueno. Sí es un sistema electrónico, pero no tiene que ver con inyección y demás. Vale. El CDI, que es nuestra cajita, que al final gestiona todas las señales eléctricas para hacer que la moto al final vaya, no vaya, tenga electricidad en según qué sitios, no se pare y demás. CDI, ¿vale? O cerebro o de la moto. CDI. Depende de las bobinas, que en este caso, como tenemos dos cilindros, tenemos una bobina para el cilindro trasero, viene por aquí el cable y va al capuchón, y la otra bobina, si tenemos ahí el capuchón, seguimos por aquí para ver aquí, y la otra bobina que está aquí. O de las bobinas, o del pick-up. El pick-up o bobina de impulsos está aquí, ¿vale? En donde el alternador. Y es la que, en función del giro del volante magnético, donde nos dice la posición del cigüeñal, manda impulsos o no para que al final la chispa salte en el momento adecuado. Entonces, lo que tenemos que verificar en esta moto, sabiendo ya que tenemos electricidad, que el sistema eléctrico funciona porque nos mueve, el motor nos gira, entonces hay electricidad, hay batería, hay, etcétera. Hay en algunas configuraciones que también depende del regulador rectificador, que lo tenemos aquí, pero en la configuración de esta moto, en principio, el regulador rectificador no interviene. Entonces tenemos que ver por qué no tenemos esa chispa. Yo en principio descarto las bobinas, porque si no tenemos chispa en ninguna de las dos bobinas, pues o bien están rotas las dos, que ya lo dudo, o no es de las bobinas. Si tuviésemos chispa en una bujía y no en la otra, pues está claro que sería una bobina o no. Hombre, lo más fácil para diagnosticar en estos casos así a tiro hecho es ponerle un CDI que sepamos que funciona, un CDI de una Kinkovenos, porque los CDI son específicos de cada modelo, y ya si pusiésemos un CDI nuevo y la moto arrancase, está claro que es el CDI, y entonces ya por descarte lo tendríamos. Por eso a mí me gusta tanto arreglar en motos teniendo dos unidades, porque la manera de diagnosticar es mucho más primaria, más básica y mucho más rápida. ¿No me funciona un componente? Pues cojo el de la otra unidad, lo coloco y así verifico si es por culpa de ese componente o no. En este caso solo tengo una unidad de Kinkovenos y no conozco a nadie que me pueda prestar un CDI de la Kinkovenos. Así que tendremos que empezar desde el principio, punto por punto. Entonces tenemos que verificar, en primer lugar, que al CDI le llega alimentación, ¿vale? Y a partir de ahí tendremos que ir verificando cada uno de los componentes. Normalmente, dice en el manual de taller, que en el 90% de los casos siempre es por malas conexiones. Es decir, que no es un componente en concreto en sí, sino el cableado
que une un componente con otro. Malas conexiones, mal estado de los cables, un corto, una derivación a masa, y eso suelen ser los problemas. O sea, no es que haya un componente que esté malo, el CDI, las bobinas o el pickup. Yo espero que sea eso, que detectemos que hay algún cable que está mal, lo saneemos y ya está. Pero bueno, tenemos que ir parte por parte. Primero tenemos que verificar si le llega energía, si le llega voltaje al CDI. Eso es lo primero de todo. Y vamos a ir paso por paso, os voy diciendo paso por paso cómo podemos ir haciendo hasta que por eliminación lleguemos al problema, si es que somos capaces de llegar al problema. Que esto a mí siempre es lo que menos me gusta. Es decir, cuando una moto no tiene chispa, yo tiemblo, en principio, porque puede ser una chorrada o te puedes tirar meses y meses con el tema. En fin, pero bueno, esperemos que solo sea cableado. Bueno, aunque yo sabía perfectamente que estaba bueno el aparatito para medir, es que no puedo grabarlo o sea, no puedo grabarlo y darle al botón de arranque a la vez, pero lo que he hecho es ahora le estoy dando al botón de arranque a ver si tengo chispa en la bujía, ahí poniéndole con el negativo, que ese tornillo es un negativo, está comprobado ya con la punta de pruebas y nada, no sale chispa, o sea, no tenemos chispa. Voy a hacerlo también el de delante por si acaso, pero no tenemos chispa ni adelante ni atrás. Así voy a aprovechar, aunque sea en frío, simplemente por curiosidad, ya que tengo que quitar las dos bujías, desconecto las bobinas y miro la compresión del motor. Pues nada, también con la de adelante no tiene chispa. No obstante, las bujías estas están ya muy viejas. Yo he comprado unas nuevas, las voy a poner nuevas y voy a probarlo también con las bujías nuevas, pero vamos, no, eso no tiene nada que ver, pero bueno, por probar. Bueno, pues aquí tengo las nuevas. A propósito, las nuevas son las bujías que llevan la King Covenos, es NGK CR8E. CRK, o sea, NGK CR8E. CR8E. NGKR CR8E. Venga, pues ahora voy a probarlo con la bujía nueva. Lógicamente más lo mismo, no hay chispa. Bueno, aprovechando que tengo las dos bujías sacadas, voy a desconectar las conexiones de las bobinas y aunque sea en frío, simplemente por saber cómo está, voy a medir la compresión de cilindro delantero y cilindro trasero, lo voy a medir en frío. Pues una vez que tenemos claro que no tenemos chispa, la siguiente cuestión es diagnosticar por qué no tenemos chispa para poderlo reparar. Aquí sí que es muy importante el diagnóstico y no volverse loco cambiando piezas, porque pueden ser varias piezas y por cambiar piezas sin saber exactamente dónde está el problema, pues lo único que se hace es perder dinero en piezas que igual no hacen falta. Bueno, entonces factores fundamentales en esta moto que intervienen para tener chispa. En casi todas las motos es parecido, pero tiene sus matices dependiendo cómo lo haya configurado el propio fabricante de la moto. En esta moto, lo que es común en todas las motos para averiguar si tienen chispa o no tienen chispa es verificar las bobinas de altas, verificar el CDI y verificar el pickup o la bobina captora o pulsora, la que da los impulsos, ¿vale? La que está cerca del plato magnético y la que realmente está midiendo, o bueno, se está beneficiando del giro del plato magnético para transmitir los pulsos al CDI. Esos tres elementos son comunes en todas las motos. Y luego, otras cosas que intervienen es el sensor del punto muerto, el switch de la pata de cabra, el switch de la maneta de embrague, el killer o no, etcétera. Pero vamos, propiamente del sistema de... Bueno, y la batería fundamental. Tiene que haber voltaje suficiente en la batería, porque si no, evidentemente no va a haber chispa. Bueno, entonces, a ver si soy capaz de contarlo rápido y claro para que se me entienda. Para que se produzca la chispa, básicamente, y sin meterme muchos tecnicismos, simplemente para que todo el mundo lo entendamos, en primer lugar, aquí hay un plato magnético, ese plato magnético va fijado solidario al eje del cigüeñal y conforme gira el cigüeñal, gira el plato magnético. Y a un lado del plato magnético hay un pickup, una bobina captora, que cada vez que el plato magnético con unos imanes pasa por la bobina captora, manda una señal a través de estos cables. ¿Vale? Aquí siempre el cableado normalmente suelen ser tres cables, que suelen ser el alternador trifásico, que va luego al rectificador regulador
y luego a la batería, pero ese es el sistema de carga de la batería, no tiene nada que ver, y luego los otros dos cables que son de la bobina captora. Estos son los que nos interesa que funcione. Entonces, esos impulsos que se captan a través de la bobina captora por el giro del plato magnético que va solidario con el cigüeñal tienen que ir al CDI. O sea que una de las cosas que tenemos que verificar es que realmente están llegando al CDI esos pulsos de la bobina captora. El CDI, que tiene que estar alimentado, o sea, hay que probar que tiene un positivo y un negativo y le llega el positivo y el negativo, procesa esos impulsos y manda los impulsos a las bobinas, en este caso las bobinas de altas, en este caso dos bobinas, la bobina para el cilindro trasero y la bobina para el cilindro delantero. En esta bobina entra un voltaje pequeño por aquí, superior a 12 voltios, pero pequeño, y la bobina lo que hace es, a través de un inducido, aquí hay una bobina pequeña, luego hay otra bobina grande, hay dos bobinas. La de entrada, la que tiene menos voltaje, que sería la bobina primaria, y la de salida, la que tiene mucho voltaje, que es la bobina secundaria, a través de un inducido. Entonces, lo que decíamos, a través de esos pulsos se transforma la electricidad de poco voltaje a mucho voltaje, y se transforma a través de impulsos que llegan a esta parte de la bobina. Ese voltaje llega hasta la pipa de la bujía, y de la pipa a la bujía va a la bujía, y eso es lo que hace que salte la chispa. ¿Vale? Por lo tanto, hay que verificar que las bobinas hacen su trabajo, que el cableado de las bobinas hasta la pipa, incluida la pipa, hacen su trabajo, que las bujías están bien. En este caso lo mejor es siempre probar con bujías nuevas, y así no nos complicamos la vida. Y nosotros ya lo hemos comprobado con bujía y sin bujía, pero vamos, ante la duda poner una bujía nueva, que es lo barato, y así no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces hay que verificar que funcionan las bobinas, y ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo verificar las bobinas. Hay que verificar que llega bien la señal del pick-up, y hay que verificar el CDI. Y del CDI lo que tenemos que verificar, el CDI está aquí, que lo he desmontado, el CDI que está aquí se quita con estos dos tornillos y este conector, y es capaz de hacer que haya chispa en las bujías, si todo le llega bien. Entonces hay que verificar que funciona bien el CDI. Verificar un CDI así en casa y a pelo es complicado, entonces lo único que se puede hacer es aproximaciones de funciona o no funciona. Entonces una de las cosas que hay que ver es que todo lo que le tiene que llegar al CDI a través de este cableado, todo le llega correctamente. Si todo le llega correctamente y al final las bobinas funcionan, todo funciona y al final no hay chispa, podemos empezar a sospechar que es el CDI el que falla. Pero como lo más caro es el CDI, antes de pensar que puede ser el CDI lo que falla, porque nosotros no vamos a tener un comprobador de CDIs, que es un aparato carísimo y es complicado tenerlo. Para eso es mucho mejor que un amigo tuyo te preste un CDI y ya compares. Pero antes de descartar o de pensar que puede ser el CDI, tenemos que tener descartado todo lo demás, porque todo lo demás no cuesta dinero, simplemente es verificar. Aquí tenemos que verificar que en todos estos cables, que en este caso son 11 cables diferentes, le llega al CDI todo lo que tiene que llegar, y eso lo vamos a ver también. Entonces vamos a ver primero cómo verificar las bobinas de altas, tanto la bobina primaria como la secundaria. La primaria y la secundaria están dentro de lo que llamamos bobina de altas, ¿vale? Que es la que nos transforma. Se llama de altas porque pasa de poco voltaje a alto voltaje, por eso se llama alto voltaje. Transforma el bajo voltaje en alto voltaje. Eso es, ¿vale? Entonces hay que verificar las dos. Verificaremos también en este caso que funciona bien el switch de la maneta de embrague, porque en este caso está interrelacionado en esta moto, que funciona bien el switch de la pata de cabra, que también está interrelacionado, y como ya hemos dicho, que funciona bien el pick-up o bobina captora, o bobina de impulsos, o de pulsos, es que se llama de varias maneras. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo verificar las bobinas. Para ello hay que desmontarlas. Mirad, para desmontarlas es muy sencillito. Las bobinas tienen un positivo y un negativo. En este caso, el positivo es el cable blanco-negro y el otro es el negativo, que realmente es la señal donde le llegan los impulsos, le llegan a través del negativo. En la bobina trasera son diferentes, no vale, en la Venus, Kinco Venus,
no es lo mismo, no es la misma referencia la bobina trasera que la bobina delantera. Bueno, pues lo que decía, el cable verde-naranja es el negativo, el que llega a los impulsos. Aquí está más o menos claro, porque normalmente en las bobinas vienen puesto cuál es el positivo y el negativo. En esta bobina no está puesto. Y en este caso lo sabemos porque, mirar, el pequeñito, aquí tenemos como un pin pequeñito, este es más pequeñito, y el otro, el positivo, es más grande. En este caso en concreto de esta moto, ¿vale? Este es más grande. Luego hay que desmontar la bobina, que ya la he desmontado yo, ¿vale? También es exactamente igual. Se quitan estos dos tornillitos, se saca la pipa de la bujía y ya se extrae. Y en esto lo mismo, tenemos un tornillito, el otro tornillo abajo, la pipa de la bujía que está ahí y se extrae. Y ahora vamos a ver cómo verificar que las bobinas de altas están buenas o no están buenas. Varios tipos de bobinas de altas, las puede haber con dos polos, las puede haber con un polo, las puede haber simples, es decir, que solo tienen alimentan a una bujía, o las puede haber duales o dobles que alimentan a dos bobinas. Por ejemplo, en el caso de la King Covenos, que es la que estamos ahora arreglando, tiene dos cilindros, y entonces hay una bobina para darle chispa a la bujía del cilindro trasero y otra bobina diferente para darle chispa a la bujía del cilindro delantero. Y en cambio, mirad, en esta que es la Kawasaki GPZ 1100 del año 96, tenemos dos bobinas para 4 cilindros. Estas serían duales. Esta primera bobina alimenta o le va a dar chispa a las bujías del cilindro número 1 y 4, y esta le va a dar chispa a las bujías del cilindro 2 y 3. Normalmente esta suele ser la disposición cuando hay dos bobinas y 4 cilindros. Dicho esto, lo siguiente que tenemos que saber para verificarlas, ya sabemos que la utilidad de estas bobinas es transformar bajo voltaje, por encima de 12 voltios, a alto voltaje, que es lo que se necesita para darle chispa a las bujías. Y se necesita darle chispa a las bujías en unos momentos determinados y unos pulsos determinados. Esos pulsos van a venir determinados por la señal que nos mande el CDI, el cerebro de la moto, la ECU y demás. Y esta va a procesar su información por la información que a su vez le viene al CDI de la bobina captora, que está normalmente aquí. La bobina captora suele estar aquí en el alternador, en el plato magnético, tiene unos imanes, aquí hay una bobina captora y cada vez que pasa un imán va dando un pulso. El plato magnético está fijado solidariamente al cigüeñal y conforme gira el cigüeñal va girando el plato magnético y la bobina captora está fija. Entonces cada vez que pasa ese imán por la bobina captora le manda un impulso, una señal, esa señal se procesa en el CDI y a través del procesamiento del CDI le va diciendo a la bobina cuándo tiene que hacer esa transformación de energía. Por lo tanto, tenemos que saber que las bobinas de altas tienen un positivo y un negativo. El positivo es el que le alimenta y siempre le está alimentando, y el negativo puede llegar masa, no llegar masa, llegar masa, no llegar masa, llegar masa, no llegar masa, en función de los impulsos que vienen del CDI. Normalmente en las bobinas vienen puestos cuál es el positivo y cuál es el negativo. Es muy importante porque a la hora de poner el cableado en las bobinas no vale ponerlo de cualquier manera. Hay que poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. En el caso esta, que es la King Covenos, el positivo es blanco-negro y tenemos que ponerlo en el terminal positivo de la bobina, y el negativo o el de los impulsos es, en este caso, el verde-naranja, y hay que ponerlo con ellos. Si lo ponemos al revés no va a funcionar la bobina, es decir, la bobina puede estar buena pero no vamos a tener chispa porque está puesto al revés. Por lo tanto, es muy importante que miréis en la documentación de vuestra moto qué cable va al positivo y qué cable va a los impulsos o al negativo. Muy importante. Y normalmente, ya os digo, está puesto en la propia bobina. Suele mirar, aquí en esta lo pone. Esta es de la Sun 650 GT, y aquí veis, pone un positivo por aquí, no sé si se ve, ¿vale? Y ahí pone el negativo. En esta no lo pone, pero sabemos que el terminal más gordo es el positivo. Lo sabemos porque lo he investigado, si no hay manera de saberlo. Y el más pequeñito es el negativo. La siguiente pregunta es, vale, si no lo tengo marcado, no tengo diferencia de anchura y tal, ¿cómo saber
¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pues complicada la respuesta, no está fácil. Yo he estado más o menos investigando y la respuesta más clara que he encontrado por ahí es que con un tester de muchísima precisión, no de estos que utilizamos nosotros de 15, 20, 50 euros, en uno de muchísima precisión, cuando estamos probando la bobina de altas, o sea, la secundaria, que es la que va de uno de los terminales aquí al terminal de la pipa de la bujía, que no se mide en ohmios sino en k-ohmios, en miles de ohmios, hay una pequeña diferencia de 5 ohmios arriba o abajo. Fijaros la precisión que hace falta para saber la diferencia entre positivo y negativo. Por lo tanto, complicado. Hay que tratar de averiguarlo de otra manera porque no es fácil. Pero es muy importante. Y si no a malas, si veis que no funciona de una manera, cambiáis los cables a riesgo de romper cosas. No sé muy bien qué se puede romper o no, pero bueno, hay veces que no pasa nada. Normalmente no tiene por qué pasar nada, pero no os lo garantizo. Y a lo mejor poniendo los cables así no os funciona, cambiéis los cables y os funciona. Si es que está buena la bobina y el problema era ese. Vale, entonces, en la bobina hay que comprobar las siguientes cosas. Que funciona la bobina. Hemos dicho que esta bobina de altas tiene dos bobinas, la primaria y la secundaria. Pues tenemos que ver que está buena la bobina primaria, que está buena la bobina secundaria, que está bueno el cable de la bujía y que está buena la pipa. Es todo lo que tenemos que verificar, porque puede ser que esté buena esta parte, pero este cable esté mal, o que la pipa está mal. Entonces hay que saber exactamente lo que está mal para poderlo reparar, porque el cable se vende suelto y es muy barato, las pipas también se venden sueltas y suelen ser baratas, y esta parte ya es la más cara. No es que sea muy cara, pero es la más cara. Vale, lo primero, para verificar la bobina primaria hay que poner un tester. Lo tenemos que poner en la escala más baja de resistencia, en la escala de 200, porque aquí se mide en ohmios, no en kiloohmios, nada, no en k-ohmios, sino en ohmios. Lo ponemos en la más baja, en 200. Entonces ya tenemos encendido el tester, lo tenemos en la escala más baja de resistencia, de ohmios. Entonces tenemos que poner una de las ondas del tester en uno de los terminales y la otra en el otro terminal, y tenemos que ver qué cifra de resistencia nos da. Venga, lo conecto y continuamos. ¿Veis? Ya he puesto una sonda en un terminal, la otra sonda en el otro terminal, y me da un valor de 6 ohmios. Este valor es un poquito alto. Esta es una bobina de la Kinco Venos 250, y el manual de taller de la moto indica que tiene que estar entre 3,57 y 4,83. Aquí nos da 6. En principio tiene resistencia, no está muy desfasada la resistencia, y hay que contar con la precisión de este tester, con la temperatura. Eso es a 20 grados centígrados, y ahora aquí estaremos como a 8 grados, 9 grados aquí en el garaje de casa. Entonces, bueno, en principio se podría dar por buena, porque da una resistencia pequeña, pero tiene resistencia. No da infinito, ni continuidad, ni nada. O sea, continuidad sí, pero tiene que haber continuidad. Mirad, si yo le pongo la continuidad, va a pitar. ¿Veis? Tiene que haber continuidad, pitará. Bueno, lo que no está es abierto el circuito. Está cerrado, tiene su resistencia, da continuidad. El problema sería si estuviese abierto el circuito, ¿vale? Entonces, o sea, que pusiese aquí un 1, pues eso es que está roto y no valdría. Ya estaría rota la bobina primaria de esta bobina de altas. Una bobina no es más que un conductor, un cablecito o un hilo de cobre enrollado muchas veces. Cuantas más veces se enrolle, más resistencia va a haber, y nosotros lo que estamos mirando precisamente es la resistencia de ese conductor. Vale, una vez que hemos verificado la bobina primaria, vamos a verificar la bobina secundaria. La bobina secundaria se verifica poniendo la escala o bien en 20K o bien en 200K, dependiendo. Si veis que en 20K no os mide nada, subís a 200K a ver si os mide algo, pero vamos, entre 20K y 200K. Tiene que estar, en principio lo vamos a poner a 20K, porque normalmente suele estar entre 15K y 20K, suele ser lo normal. Entonces hay que poner una sonda en el positivo y la otra sonda aquí al final de la pipa, tocando la pipa. Y tiene un trozo metálico, pues tiene que tocar con lo metálico de la pipa. Normalmente el dato que os suele dar el fabricante de la resistencia que tiene que dar es a la pipa, porque si sacáis la pipa, ahora veremos que se puede sacar la pipa y lo medís aquí al final del cable, la resistencia es mucho menor.
entonces nos puede confundir. El valor de la resistencia nos lo da siempre al final de la pipa. Venga, pues ya lo tenemos puesto en 20K. Voy a quitar esta sonda y voy a poner una de las sondas que sea así con puntita para poderlo presionar bien. Mirad, una mano está difícil hacerlo porque hay que hacer un poco de fuerza, pero poniéndolo en 20K no me da nada de resistencia, ¿vale? Si ahora lo subo a 200K, voy a subir a 200K, veis ahí me está dando una resistencia de 21,1K, ¿vale? A ver si se estabiliza, es que esto se mueve un poquito, voy a apretarlo bien para que no se me mueva. Ahí está bien apretado, y se quedará estabilizado, 21,1K. Normalmente suele estar entre 15 y 20K, ¿vale? Pero en principio está lo que os he dicho, da resistencia buena, da más o menos dentro de las medidas, aunque sale un poquito por encima de las medidas. En el caso de la Kinkovenos, el fabricante nos dice que tiene que estar entre 14,96K y 20,24K ohmios. Aquí da un poquito más alto, pero vamos, os digo, porque depende mucho de la calidad del aparato, de la temperatura y demás. Se podría dar por buenas, que no está abierto el circuito, la bobina tiene su resistencia y tenemos buena la bobina de bajas, perdón, la primaria y la bobina secundaria. Ya hemos visto cómo se mide la primaria entre los dos terminales y cómo se mide la secundaria entre el terminal positivo y un lado de la pipa. Si lo ponéis en el otro terminal también os va a dar la misma resistencia, ¿eh? Mirad, le voy a poner en el otro terminal y da la misma. O sea que tampoco os volváis muy loco con eso, porque es muy parecido la resistencia que da. Ya os he dicho que para saber cuál es positivo y negativo se puede hacer de esta manera, y con uno de mucha precisión en miles de ohmios solo hay una diferencia de 5 o 6 ohmios, entonces no se va, veis, yo lo tengo aquí y me da exactamente lo mismo, 21,1. Vale, entonces con cualquiera de los dos terminales y el final de la pipa estaríamos mirando la resistencia de la bobina secundaria. Lo siguiente que tendríamos que medir es que tenemos continuidad entre esta parte del chasis de la bobina y esta parte del chasis de la bobina, es decir, que no está abierto el circuito. Para eso lo ponemos en continuidad y ponemos una sonda en un lado, ¿vale? Y la otra sonda aquí, tiene que pitar. Y efectivamente pita. ¿Hay continuidad? Perfecto. Pues eso ya está medido. Lo siguiente que tenemos que medir es que la pipa, esta pipa, tiene una parte metálica por aquí y la otra parte metálica por aquí. Pues ponemos en continuidad una parte del tester por aquí, ¿vale? Una parte de la sonda por aquí, la otra parte por aquí, y no tiene que tener continuidad, ¿vale? No tiene que tener continuidad, y en este caso no la tiene. Esta está mala, de todas maneras, ahora os diré por qué. Esta es la original, yo es que lo he hecho ya antes. Y cuando estaba haciendo yo la prueba de la bobina secundaria, no, me daba uno, como os decía, me daba uno. Entonces, o estaba rota la bobina secundaria, o tenía algún problema en el cable este, o el problema lo tenía en la pipa. Entonces lo siguiente que hice, os lo hago aquí, ¿vale? Fue quitar la pipa. La pipa se quita simplemente desenroscando, ¿vale? Para los que no lo habéis hecho nunca, esto va a rosca. Se desenrosca, se tira con un pincho así, como si fuese un tornillo, y lo puedes enroscar y desenroscar. Igual que esta parte del cable de aquí, se puede quitar enroscando y desenroscando, no en todas las bobinas, y hay veces que si lo desenroscáis os cargáis todo, así que tened cuidado. Esta parte de aquí no siempre se puede desenroscar, esta de aquí normalmente siempre se puede desenroscar. Vale, la desenrosqué y ahora os lo voy a enseñar, y entonces medí la continuidad, o sea, la resistencia entre uno de los terminales, y en vez de ya con la pipa, en la parte esta del cable que se ve ahí, ¿veis que ahí se ve cablecito? Voy a enseñarlo para que lo veáis. Mirad, ¿veis? He puesto una sonda del tester en uno de los terminales y la otra aquí directamente al cablecito. Y me da resistencia. En este caso la resistencia que me da es 20,1K ohmios. Entonces, en esta que me está dando problemas, no tenía nada de resistencia, probándolo 1000 veces, pues desenrosqué la pipa, que en este caso es esta. Lo puse aquí y ya tenía resistencia, y tenía resistencia a buenos valores. Ya sabía que luego si le pongo la pipa me va a dar un poco más alto, pero bueno, total, que sabiendo que sí que tenía resistencia aquí y con la pipa no tenía resistencia aquí, he puesto otra pipa. De hecho, le he cogido la pipa de esta bobina, la he puesto aquí y ya lo he medido desde un terminal hasta la pipa y tenía resistencia. Por lo tanto, en mi caso,
En esta bobina en concreto lo que tenía estropeado es la pipa. Una pipa de estas, o capuchón, o como lo queréis llamar, suele costar entre 5 y 10 euros. La original, por ejemplo, de la Kinkovenos para esto vale 7 euros. Pero una NGK buena y tal está ahí 9 euros, tal, no es muy cara. Vale, y ya por último, lo que tenemos que medir, porque vosotros imaginaros que hago lo mismo y sigo sin tener resistencia y digo, coño, la bobina está mal. Pero antes de decir que la bobina está mal, hay que verificar que el cable este no está partido, ¿vale? No tiene ningún daño, es decir, tiene continuidad a lo largo de todo el cable. Entonces lo que se hace es, se desenrosca el cable, es que yo ahora no lo quiero desenroscar porque ya lo he encajado y es un rollo. Pero vamos, lo desenroscas y pones una sonda del tester aquí, la otra sonda del tester en el otro lado, ¿vale? En este lado, la otra en este lado, lo ponemos en continuidad y si nos pita, pues es que si nos hace el pi este, así, mirad, ya perdonad, ahora si nos pita así, es que tiene continuidad y está bueno. Y si no nos pita, lo que hay que cambiar es el cable. Un cable de estos, 1 metro de... Este es de 7 milímetros en concreto. Pues uno de 7 milímetros, 1 metro de cable de 7 milímetros, viene a costar unos 8 euros o así. Y fijaros, esto deben ser 20 centímetros, o sea, tenéis para 4 o 5 bobinas. Y así de facilito es verificar que una bobina está buena o no está buena. Bueno, pues verificada que está buena la bobina delantera, voy a desmontar la bobina trasera y vamos a verificar que esté buena la bobina trasera. En esta Kinkovenos, como os he dicho, tienen diferente referencia la bobina delantera de la bobina trasera. La bobina delantera, la referencia de la Kinkovenos es esta, es 3050A. Y la trasera es 3051A, ya lo veréis, o sea, no son intercambiables. Voy a desmontar la bobina trasera y la verificamos.